¿Por qué estamos viendo un aumento sin precedente de casos COVID-19 en Nevada desde el inicio de la pandemia? ¿Por qué se están infectando personas completamente vacunadas? ¿Qué está pasando con la variante Omicron en el estado de Plata y cómo podemos protegernos mejor? De eso y más hablaremos hoy aquí en Cafecito con el Dr. Fermín Leguén, oficial de salud del Distrito de Salud del Sur de Nevada. Así es, como usted escuchó, esas son algunas de las preocupaciones y de las preguntas que giran en torno a la situación del COVID-19 aquí en Nevada y otras cuestiones similares. Bienvenidos al nuevo episodio de Cafecito Podcast. Yo soy Luz Gray, editora asociada con The Nevada Independent en español. Es un episodio lleno de información de primera mano, así que le invitamos no solamente a escuchar todo este podcast, sino también a compartir esta información que es de gran interés y de gran ayuda para toda nuestra comunidad hispanohablante. Y en este episodio me acompaña mi colega Michelle Rindels en esta charla con el Dr. Fermín Leguén. Bienvenidos, vamos a escuchar. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Bueno, pues seguimos reportando noticias acerca de la pandemia, incluyendo el surgimiento de la variante Omicron del COVID-19, un aumento considerable en casos aquí en Nevada, personas vacunadas que se contagian del virus y también mucha demanda para hacerse la prueba. Estas y otras situaciones están generando muchas preguntas, mucha preocupación en nuestro público. Así que bueno, pues para hablar de eso y más, invitamos hoy al Dr. Fermín Leguén del Distrito de Salud del Sur de Nevada. Doctor, como siempre le agradecemos mucho que se tome usted este tiempo para venir aquí a Cafecito a informar a nuestra comunidad, así que bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias por invitarme y es un gusto participar con ustedes nuevamente. Gracias, doctor. Usted constantemente nos ha informado acerca de lo que ha pasado en estos ya casi 2 años de pandemia, desde la llegada de la vacuna para adultos, también para la vacuna de los niños de 5 a 11 años, hasta la variante Delta, pero bueno, pues ahora estamos en medio del surgimiento de otra variante que se llama Omicron. Así que, doctor, pues vamos por partes, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo qué está pasando con todo esto. Así que, entonces, ¿cuáles son las diferencias entre esta variante Delta y la variante Omicron, doctor? Lo más importante con la variante Omicron con relación a Delta es que esta variante se transmite mucho más fácilmente, o sea, es una transmisión más efectiva y con mucha rapidez en la comunidad. Eso es una diferencia grande. Otra diferencia es que aunque el número de casos con Omicron aumenta mucho más rápidamente en la comunidad que lo que hemos visto con Delta u otras cepas anteriores, en el caso de Omicron la presentación de la enfermedad es mucho más ligera y entonces la mayoría de las personas que son afectadas por Omicron no necesitan cuidados hospitalarios y las muertes no son el número elevado o la proporción elevada que vimos con Delta durante el verano. Y eso es bien importante porque, por ejemplo, lo que hemos visto en las últimas semanas es que nuestro número de casos diarios han aumentado de una manera extraordinaria. Sin embargo, las muertes no han aumentado en el condado y a través del estado tampoco. O sea, no ha sido proporcional al número de casos y las hospitalizaciones no se han aumentado en la proporción que se vio en Delta. Pero de todos modos, como el número de casos es tan elevado, claro, se van acumulando más personas que necesitan cuidados hospitalarios porque son mucho más casos que lo que vimos anteriormente. Y eso contribuía a que comiencen a presentarse problemas en el sistema hospitalario en estos momentos, porque no tanto por la escasez de camas, en estos momentos todavía no estamos en escasez de camas, pero el problema es que los trabajadores de la salud, ya sea médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio, personal de auxilio, todo el personal en los hospitales ha sido afectado y entonces los hospitales en estos momentos están sufriendo por una disminución de su fuerza laboral. Doctor, como mencionó, los casos de COVID-19 en Nevada están aumentando y de hecho la semana pasada el gobernador Steve Sisolak destacó en un comunicado el número alarmante de casos y hospitalizaciones y también hizo un llamado a que las personas se vacunen y usen la mascarilla. ¿Por qué estamos viendo ese incremento de casos? ¿Es debido a las fiestas y la gente reuniéndose acerca de ese tiempo? El hecho de que acabamos de salir de la temporada navideña y las familias, las amistades se reúnen y
aumenta el número de personas que están viajando tanto dentro del país como hacia el exterior. Ciertamente hay un aumento de la movilidad y eso contribuye a que existe un mayor riesgo de aumento en la transmisión de la enfermedad en la comunidad. O sea, eso es un factor que es positivo, que está ahí. Pero más importante que eso es el hecho de la cepa que estamos enfrentados en estos momentos. Omicron se transmite mucho más fácilmente que Delta u otras variantes anteriores. Y tan es así que Omicron se considera que necesita aproximadamente 2 días y medio, entre 2 y 3 días para duplicar su cantidad. O sea que es una velocidad extraordinaria que no experimentamos eso con ninguna otra variante. O sea que sí, el hecho de que tuvimos los días estos de temporada navideña, de fiestas, contribuye, pero el elemento más importante es la variante del virus que tenemos en nuestra comunidad. Doctor, y hablábamos ya haciendo así como un recuento muy rápido desde hace 2 años que empezó esto de la pandemia y cómo surgió ya la vacuna para adultos, la vacuna pediátrica y en fin, pero también llegaron los refuerzos o los boosters. Entonces me gustaría preguntarle cómo trabajan estos refuerzos de la vacuna COVID-19 en nuestro organismo y qué debemos esperar cuando nos pongamos ese refuerzo o ese booster, como se le conoce en inglés. Sí, claro. Bueno, la necesidad por el refuerzo o booster se identifica porque cuando se ha estado siguiendo a grupos de personas vacunadas, se vio que después de pasar los primeros 5 o 6 meses de completar la dosis inicial de la vacuna, o sea, en el caso de Pfizer y Moderna, las 2 dosis iniciales, las personas comienzan a presentar una disminución en el número de anticuerpos protectores circulantes en su organismo. Y eso se considera un elemento que indirectamente significa que la persona pudiera estar su capacidad defensiva contra el virus pudiera estar disminuyendo porque estos anticuerpos protectores no están a los niveles que se esperaba desde el principio de la vacunación. Entonces, esos estudios lo que demostraron fue que a partir de 5, 6, 7 meses se ven esos desniveles. La decisión de ofrecer la vacuna de refuerzo o el booster es para que estas personas que ya completaron su primera serie de vacunación de sus primeras 2 dosis, cuando reciben esta tercera dosis o refuerzo, el cuerpo ya tiene una memoria, o sea, las células del cuerpo ya reconocen la presencia de los elementos de las proteínas de la vacuna y reaccionan rápidamente y se multiplican rápidamente la capacidad de protección del organismo contra la enfermedad. Y ese es el efecto que el booster o el reforzamiento logra en las personas. El mes pasado, la administración del presidente Joe Biden anunció un plan para combatir el alza de casos COVID, incluyendo el envío de 500 millones de pruebas caseras gratis a quienes las soliciten desde enero. Pero actualmente estamos viendo una gran demanda en pruebas COVID-19 en Nevada, líneas en esos sitios y ustedes están moviendo a estadios para administrar esas pruebas. ¿Cuál es el estatus de esas pruebas caseras en Nevada? Bueno, sí, efectivamente, el presidente de la Casa Blanca hizo el anuncio de que van a ofrecer alrededor de 500 millones de pruebas que pueden ser hechas en la casa, o sea, en las próximas semanas. Todavía eso no se ha realizado. O sea, nosotros todavía no hemos recibido eso es algo que todavía el gobierno federal está trabajando. No obstante eso, el Estado y las autoridades locales, en este caso el Estado de Nevada, está en el proceso de adquirir un cierto número de pruebas, de pruebas de antígeno, voy a decir casera para que se entienda más fácil, no sea domiciliaria, y que una vez que se logren adquirir y se piensa que el Estado está considerando adquirir alrededor de 750,000 pruebas posiblemente, y estas pruebas se van a distribuir a través de los distintos condados, y eso va ayudando mucho, sobre todo a disminuir el número de personas que están acudiendo a los centros de pruebas de COVID, y también para distribuir estas pruebas a sitios como hogares de ancianos, los mismos sistemas correccional y otros muchos sitios en la comunidad,
en los cuales las personas acuden por otras razones que no es necesariamente el COVID, pero que podemos facilitar la distribución a través de todos estos sitios y hacer la prueba más accesible a las personas. Esto es lo más inmediato que podamos tener, y una vez que la ayuda esta de los 500 millones de pruebas que el presidente anunció pues se haga efectiva, pues va a ser mucho más fácil para toda la población el poder rápidamente tener acceso a una prueba diagnóstica. ¿Ustedes, especialmente en el sur de Nevada, anticiparon esa demanda o fue una sorpresa la fuerza de Omicron y la rapidez? No, nosotros no anticipamos esa demanda. Sí conocíamos por los reportes de Europa, sobre todo de reportes de Sudáfrica primeramente, y después de Reino Unido, sobre todo reportes que el gobierno de Reino Unido hace de su sistema de salud y las dificultades que estaban teniendo ellos con Omicron y la rapidez de la propagación de la enfermedad. Sí conocíamos que el riesgo grande que esta variante representa, pero en realidad, en términos de la alta demanda por pruebas de diagnóstico que hemos tenido, ha sido extraordinario. Por ejemplo, en el día de ayer, aquí en el condado de Dade se reportaron más de 18,000 pruebas y nomás 18,000 pruebas, sí, ayer, en un día. Y normalmente, por ejemplo, si vamos atrás, digamos, la primera, segunda semana de diciembre, antes de comenzar este incremento, lo esperado en días de semana era algo entre 4,000 a 6,000 pruebas. O sea que en estos momentos estamos teniendo 3 hasta casi 4 veces más pruebas por día de lo que teníamos anterior. Entonces ha sido un incremento extraordinario. Nosotros estamos trabajando también con el condado y con las autoridades locales y también con ayuda del gobierno federal para abrir dos centros masivos de pruebas de diagnósticas aquí en el condado Clark. Esperamos poder abrir estos sitios posiblemente para mediados o finales de la próxima semana. Uno de los sitios sería en Henderson y el otro sería más céntrico en Texas Station. Sí, quiero mencionarle al público que nos está escuchando, cuando usted dice ayer, nos estamos refiriendo al 6 de enero, para cuando salga este programa tengan como referencia esa fecha, y también decirles que vamos a seguirles informando de lo más reciente, porque pues esto está prácticamente cambiando todos los días, así que siga pendiente. Pero doctor, ahora me gustaría hablar de los breakthrough cases o casos de personas ya vacunadas que aún así se contagian de COVID-19. Entonces, ante ese panorama del que estamos hablando, muchos cuestionan aún más la efectividad de la vacuna. Doctor, ¿por qué se están infectando esas personas que ya tienen completo su esquema de vacunación e incluso quienes ya se pusieron su refuerzo? Para responder tu pregunta, primero debo señalar que estas vacunas que estamos utilizando contra el COVID tienen una efectividad, una eficacia extraordinaria que prácticamente se ha visto en muy pocas vacunas existentes hasta el momento. Como sabemos, tanto la vacuna Pfizer como la vacuna Moderna, su eficacia cuando fue reportada inicialmente era alrededor del 95%, 94-95%. ¿Qué significa eso? En términos generales, que de cada 100 personas que reciben la vacuna, va a haber 4 o 5 personas que la vacuna no la va a proteger completamente. Si esa proporción la multiplicas por los millones de personas que se han vacunado, entonces pues el número esperado de personas que al final de las 2 dosis no estarían completamente protegidas, te podrás imaginar cuán alto debe ser ese número. La realidad es que los casos estos de breakthrough, que se le llama, en personas vacunadas que desarrollan la infección por coronavirus en el condado, es un número que relativamente pequeño para lo que realmente se pudiera esperar en base a la efectividad de la vacuna. O sea,
en realidad, más que un mensaje negativo, el hecho del número de casos de breakthrough que reportamos nosotros, en el contexto de la eficacia, de la capacidad protectora de la vacuna, es un buen indicador de lo efectiva que es la vacuna, porque de lo contrario fueran muchos miles y miles de personas las que estuvieran en este momento padeciendo la enfermedad. Porque imagínate tú que si la vacuna, por ejemplo, si la vacuna en vez del 95% de eficacia tuviera un 70 y tanto o un 80 y tanto % de eficacia, que es lo más común entre la mayoría de las vacunas, la cantidad de personas que estarían reportando ahora por casos estos de breakthrough. Entonces, lo que quiere decir es que nosotros reportamos esto a la población para que la población conozca, es parte de la transparencia, ¿no? del sistema, y que conozca cómo evoluciona la pandemia y cómo se relacionan todas las cosas. Pero en realidad los casos que nosotros hemos reportado de breakthrough en esta comunidad son mucho menos de lo que se pudiera esperar basado en la eficacia de la vacuna. Doctor, los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades anunciaron el mes pasado que ahora el tiempo recomendado para el aislamiento y la cuarentena de COVID-19 es de 5 días, no 10 días en algunos casos. ¿Nos puede explicar un poco más acerca de este cambio? Claro, sí. Sí, eso es el cambio más reciente que ha habido del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta con relación al manejo de esta enfermedad desde el punto de vista de aislamiento y cuarentena. Y eso ha suscitado cantidad de discusiones, todavía hay cantidad de discusiones acerca de eso en el medio de distintas comunidades científicas, academia, demás, y no todos están de acuerdo con esa recomendación. El caso es que esta es una enfermedad nueva y también estamos viendo que cada variante de la enfermedad, del mismo virus, pero variantes del mismo virus, se comportan de manera diferente. Lo que el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta tomó esta decisión porque cuando se estudia a las personas que ya están infectadas con la enfermedad, lo que se ha visto es que las personas son el periodo de la persona ser contagioso, o sea, de la habilidad de transmitir la enfermedad, el periodo más efectivo para esa transmisión es entre 1 o 2 días antes de comenzar los síntomas hasta 2 días, 3 días después de comenzar los síntomas. Entonces, ellos lo que no quiere decir que la persona después del tercer día no vaya a ser contagiosa, pero las probabilidades de que la persona siga siendo contagiosa son mucho menores. Entonces, ellos lo que hicieron fue tomar la decisión de que, bueno, vamos a acortar el periodo de aislamiento ante el número tan elevado de personas que están siendo diagnosticadas y también por la disminución en la probabilidad de que la persona siga siendo contagiosa después del 5º día de ser infectada. O sea, eso es una medida que, entre otras cosas, está relacionada con el gran número de personas que están siendo infectadas por este virus y el hecho de que puede paralizar la economía, porque si recuerdas, incluso al principio de la pandemia el aislamiento era 14 días. No sé si ahora todo el mundo está discutiendo los 10 días, o sea, pero al principio era 14 días. Según se ha ido conociendo la ciencia acerca de esta enfermedad ha aumentado, hay más evidencia de cómo se comporta el virus y sobre todo, como digo, las distintas variantes, que no siempre es igual. Pues en el caso de esta variante en particular, se considera, basado en esos estudios, que hasta 5 días es razonable, lo cual no quiere decir que una persona después del 5º día no pudiera transmitir el virus, pero las probabilidades son mucho menores y es en base a eso que lo hicieron. La discusión principal con relación a esto ha sido realmente de que si le haces la prueba al final, al 5º día, o no le haces la prueba al 5º día. Esa realmente ha sido la mayor discusión dentro de la comunidad científica, porque el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta dejó esa ventana abierta, o sea, no requirió a las distintas autoridades que tienen que hacer la prueba al 5º día. Eso lo dejó a la decisión de cada grupo, pero en realidad la razón por los 5 días es en base a las probabilidades de la persona seguir siendo contagiosa.
Doctor, ¿qué pasos podemos seguir para reducir la propagación de COVID-19 y para evitar riesgos a infectarnos? Y específicamente quiero preguntarle, estoy leyendo muchos artículos que dicen debe usar una mascarilla N95 o N95, pero es casi imposible encontrar mascarillas de ese tipo. Pero, ¿qué consejo tiene para la gente que quieren alta protección, pero es difícil encontrar buenas mascarillas? Sí, yo he oído comentarios. Recuerda que la mascarilla N95 que ofrece un alto nivel de protección porque es capaz de filtrar prácticamente casi todas las partículas que puedan tener de tamaños microscópicos, virales y demás. Es la más efectiva cuando tú comparas con una máscara de lo que se llama la máscara de cirujano, que es lo que todos estamos usando ahora, ¿no? O una tela puesta en la cara, pues igual. O sea, sí, la N95 es ciertamente, indiscutiblemente, es la más efectiva que pueda encontrar, o una N98, 100 más adelante. Pero es importante recordar que la N95 es un instrumento muy necesario para el trabajador de la salud que está altamente expuesto diariamente, no solamente al coronavirus, pero a todo tipo de infecciones que siempre han estado presentes en las comunidades y que no pueden acarrear graves consecuencias para trabajadores de la salud que no puedan tener ese instrumento. Y debemos recordar que a principios de la pandemia el hecho de la escasez de máscaras N95 fue un problema bien serio en el país, en el mundo entero, y por tanto es algo que debemos cuidar y realmente no tratar de expandir el concepto de que la población general necesita una N95 porque realmente no es cierto. Yo personalmente, lo que uso es la misma mascarita esa azul o negra o verde, de acuerdo con el fabricante que exista. Esa es la que yo uso para todos lados. Ahora, si estoy en un medio hospitalario o tengo que estar trabajando en una clínica viendo muchas personas por distintas enfermedades, distintas razones, entonces sí es una razón para usar la N95, que esa es la función que tiene. Pero en general la mascarilla de tipo cirujano no es tan efectiva como la N95, pero realmente protege bastante y hasta ahora ha sido bien efectiva para la población junto con otras medidas. Hoy día tenemos, en cuanto a protección, estamos en una situación mucho mejor que en el año 2020. Hoy día tenemos vacunas que son bien efectivas, bien protectoras contra esta enfermedad. También tenemos medicamentos, tenemos los anticuerpos monoclonales que se ofrecen a las personas para evitar la severidad de la enfermedad y sobre todo que puedan fallecer por esta enfermedad o incluso prevenir la hospitalización. Y ahora más recientemente que varias compañías ya han salido con medicamentos antivirales, o sea, pastillas que las personas pueden tomar por 5 días, que es el régimen de las dos que existen en estos momentos, y eso evita la hospitalización y evita la muerte. Estas medicamentos antivirales o tabletas todavía no están altamente disponibles en la comunidad, pero se espera que ya en los próximos meses sí lo estén, y entonces cuando lo estén va a ser una gran fortuna para todos nosotros, porque ya si uno empieza con síntomas respiratorios y tiene duda de que si estuvo expuesto o no, bueno, ahí están estas tabletas que te pueden ayudar a cortar el desarrollo de la enfermedad y no vas a tener que estar hospitalizado ni mucho menos fallecer. O sea que estamos en mucho mejor situación hoy día que hace unos meses atrás. Como hemos dicho, esto está cambiando todos los días y vamos a seguir muy pendiente con usted, las autoridades de salud también, y a usted le pedimos que siga escuchando Cafecito y leyendo de Nevada Independent en español. Doctor, ¿hay algo más que le gustaría agregar? No, lo que sí quiero enfatizar que la vacuna sigue siendo el instrumento más importante que tenemos para protegernos nosotros individualmente,
pero también para proteger a las personas que están a nuestro alrededor, sobre todo aquellas personas más frágiles, que sean ancianos, personas que padecen enfermedades inmunodepresivas o personas que por X razones no se han podido vacunar. Esto es una medida que es muy importante y que realmente protege, se ha visto que protege y ha evitado cientos y miles de muertes en nuestro estado dentro de este año que se comenzó a aplicar. Bueno, doctor, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias. Usted escuchó hoy al doctor Fermín Leguén, oficial de salud del Distrito de Salud del Sur de Nevada. Y bueno, también recuerdo que hay varios sitios de pruebas y vacunación COVID-19 por todo el estado, sin importar el estatus migratorio. Así es, Luz. Para más información, visite el internet immunizenevada.org, donde usted puede encontrar todo en español. Nos escuchamos la próxima semana. Les saluda la reportera Michelle Rendells. Y yo soy la reportera Luz Gray con su sitio de noticias en internet de Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. Para la información más actualizada al momento, síguenos en redes sociales como de Nevada Independent en español, en Facebook, NB Indie en español, en Instagram, de Nevada Independent en español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.